Hola, hola, hola. Continuamos con un punto más de los ácidos carboxílicos. Este es un punto muy interesante que vamos a prestarle bastante atención. Es la acidez. Es una de las propiedades características de esta función orgánica y por eso recibe este nombre, ácido carboxílico. ¿Dónde radica la acidez de los ácidos? Pues los ácidos carboxílicos tienen acidez en este hidrógeno. El hidrógeno que une al hidroxilo del grupo carboxílico. Este hidrógeno es el ácido. Y en orgánica tenemos una escala llamada escala de Pk-SUAS que nos indica el grado de acidez de un hidrógeno. Así, por ejemplo, el Pk-SUA de este hidrógeno está en torno a 4,76. Vamos a poner que lo tenemos aquí en esta tabla. El ácido acético, el hidrógeno azul, tiene 4,76. ¿Qué significa este Pk-SUA o de dónde se obtiene? Bueno, se obtiene del equilibrio del ácido en el medio acuoso. Si ponemos el ácido puse R, pero para poner 4,76 tiene que ser ácido acético, tiene que llevar un metilo de cadena. Bueno, pues si ese ácido acético lo ponemos en agua, se va a disociar, pero se va a disociar muy poco. Va a formar el carboxilato y protones en el agua. Sin embargo, este equilibrio va a estar bastante desplazado hacia la izquierda. Es un equilibrio desplazado hacia la izquierda con una constante pequeña de 10 elevado a menos 4,76. Esa es la constante que llamamos K-SUA, la constante de acidez. Y de ahí se obtiene el Pk-SUA. El Pk-SUA por definición es como el pH. Es el logaritmo cambiado de signo de la K-SUA. Es decir, el logaritmo cambiado de signo de 10 elevado a menos 4,76, que como sabemos, 10 elevado y el logaritmo son inversas y por tanto queda el exponente. Menos 4,76 con el menos de delante, pues es 4,76. Una constante de equilibrio de 10 a la menos 4,76, pues bueno, es un número pequeño indicando el equilibrio desplazado a la izquierda. A pesar de ser un ácido fuerte, pues está solo disociado en el agua parcialmente, en pequeña cantidad. Bueno, y este equilibrio depende de factores. Por ejemplo, depende de la cadena del ácido carboxílico, de la cadena que lleve. Si nos fijamos en el ácido fórmico, el ácido metanoico tiene un Pk-SUA más bajo. ¿Eso qué significa? Que es más ácido. Es más ácido y el equilibrio ya está más desplazado a la derecha. Este equilibrio en el medio acuoso, para dar los formiatos y protones, pues tiene un desplazamiento un poco mayor a la derecha que el equilibrio de arriba, de manera que la constante es un poco mayor, 10 elevado a menos 3,55, aún pequeña, pero se incrementa y por tanto nuestro ácido es más fuerte. Este hidrógeno es más ácido, tiene una acidez un poco mayor que la del acético. ¿A qué se debe esto? Bueno, esto se puede ver fácilmente en la base conjugada. Esta base conjugada tiende a coger de nuevo su protón del agua, del H3 o más, y desplaza el equilibrio hacia la izquierda. Cuanto más fuerte sea, más fácil cogerá el protón y más se irá el equilibrio a la izquierda. ¿Qué hace este metilo, esta cadena? Esta cadena da carga por efecto inductivo. Y ese efecto inductivo aumenta la basicidad del hidrógeno, del oxígeno, hace que este oxígeno se vuelva un poco más básico y por tanto es más capaz de protonarse en el caso del acético que en el caso del fórmico, en el que no tenemos cadena. De manera que llegamos a la conclusión que a medida que la cadena va siendo más grande, pues cada vez tenemos un Pk-SUA un poco mayor. Aquí tenemos el ácido butanoico y como podemos ver sube un poco con respecto al ácido etanoico. De 4,76 pasamos a 4,82. Se eleva un poco el Pk-SUA. También hay que decir que cuanto mayor sea el Pk-SUA, el ácido es más débil. Ácido más débil. A mayor Pk-SUA, el ácido más débil. Y la base conjugada, es decir, esta especie que pintamos a la derecha de los equilibrios, se vuelve más fuerte. Ácido débil tiene una base conjugada más fuerte, van al revés. Vamos a ver algún factor de los que depende, aparte de la cadena, del tamaño de la cadena, vamos a ver algún factor más de los que depende la acidez. Por ejemplo, nos depende de si la cadena tiene halógenos. Por ejemplo, este ácido, el ácido cloroacético, tiene un hidrógeno un poco más ácido, como podemos ver, 2,82, tiene un Pk-SUA de 2,82. Pk-SUA más bajo, por tanto es un hidrógeno más ácido que el del ácido acético. ¿A qué se debe? Bueno, pues cuando en el agua disociamos este ácido, formamos una base que, debido al efecto inductivo del cloro, en este caso robando carga, pues retiramos carga del átomo de oxígeno y este átomo de oxígeno se vuelve menos básico. Es decir, la base se hace más débil que la de un ácido que no tenga el cloro. El ácido acético, el metilo da carga por efecto Masí, como indicamos aquí, haciendo que la base sea más fuerte que si le ponemos un cloro, en cuyo caso robará carga, la base se hace más débil,
Base débil significa base estable y por tanto el ácido se hace más fuerte. Bajando el pKa tenemos un ácido más fuerte, se disocia más fácilmente y este equilibrio se desplaza más hacia la derecha. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si en vez de un cloro ponemos dos cloros? Pues si ponemos dos cloros, ese efecto inductivo robando carga se duplica y por tanto robamos más carga todavía y el pKa sigue bajando. Con dos cloros, como podemos ver, nos vamos a 1,26 de pKa. El ácido acético tiene 4,76 de pKa, pero el dicloroacético tiene 1,26 nada menos. Y si le ponemos 3 flúor, que el flúor es todavía más electronegativo, pues baja valores en torno a 0,23. Como podemos ver, con 3 cloros baja a 0,63. Con 3 flúor baja más a 0,23, porque el flúor es más electronegativo que el cloro. Por tanto, aquí también sacamos una conclusión. Si utilizamos, es decir, si tenemos el tricloroacético, el ácido tricloroacético, y por otro lado tenemos el trifluoroacético, pues es más ácido el trifluoroacético. Tiene mayor acidez, porque los flúor roban más carga. Para explicarlo es muy buena idea dibujar siempre la base conjugada, quitar estos hidrógenos, estos protones, los quitamos y nos queda el oxígeno negativo y cuanto más carga robes, por efecto inductivo, aquí robamos más que aquí, pues la base se hace más débil, porque el oxígeno tiene menos densidad de carga y el ácido, por tanto, se va a hacer más fuerte. Y tenemos, los halógenos roban carga y eso aumenta la acidez de los ácidos. Cuantos más halógenos tengamos, más carga roban y más ácido se vuelve el ácido carboxílico. Y si tenemos halógenos electronegativos, más electronegativos, pues roban más y por tanto aumentan más la acidez. Por ejemplo, el más electronegativo es el flúor, es el que más afecta a la acidez. Después va el cloro, después va el bromo y el que menos afecta a la acidez es el yodo, porque es el menos electronegativo de todos ellos y por tanto es el que menos roba. Y tenemos una cuestión más. Y es que imaginemos, por ejemplo, vamos a poner un ácido, el ácido butanoico. Voy a dibujar aquí el ácido butanoico, y le vamos a poner un mismo halógeno, por ejemplo un cloro. Bueno, primero la molécula de ácido butanoico sin nada, sin sustituyentes, después un ácido butanoico con un cloro en posición 2, después otra molécula de ácido butanoico con un cloro en 3 y una última molécula de ácido butanoico con el cloro en 4. Bueno, ¿qué ocurre? Si dibujamos las bases conjugadas de estas moléculas, aquí tenemos una cadena carbonada bastante larga dando carga y por tanto esta base se vuelve fuerte. Este oxígeno tiene mucha densidad electrónica porque recibe carga por efecto inductivo. Es rico en densidad electrónica y ataca muy fácilmente al protón, protonándose rápidamente. Eso hace que este hidrógeno se pierda peor, es decir, la base se protona fácil, por tanto el ácido lo va a perder peor. Y esto implica un pKa alto, de 4,80 y pico, 4,82, el ácido butanoico. Pero ¿qué pasa si ponemos un cloro en la cadena? Bueno, pues si ponemos un cloro en la cadena pasa a robar carga. En vez de dar carga, está robando carga. Y este oxígeno tiene mucha menos densidad de carga. Eso hace que la base se vuelva más débil, ataca peor al protón, o el ácido, si preferimos, más fuerte, cede mejor su hidrógeno. Y observamos un descenso en el pKa, pues como podemos ver aquí, a 2,84 nada menos, 2,84. Pero ¿qué pasa si el cloro lo ponemos más alejado? En vez de la posición 2 lo ponemos en la posición 3, el ácido 3-clorobutanoico. Pues entonces la capacidad para robar del grupo ácido se reduce, porque alejamos el halógeno. Un grupo electronegativo, cuando lo alejamos del centro de donde debe robar carga, pues roba menos y por tanto aquí la densidad de carga se eleva y el pKa de este hidrógeno sube. Ya no va a ser 2,84, va a ser un valor mayor, 4,06. Como podemos ver, baja un poco con respecto al ácido butanoico, un poco sí que baja, pero muchísimo menos que si el cloro estuviera cerca. Y cuando tenemos el cloro en posición 4, pues el efecto apenas ya se va a notar, ese efecto inductivo por parte del cloro, y el pKa se acerca al del ácido butanoico. Bueno, 4,52, se observa que baja un poco, pero poco. El efecto inductivo robando se nota mucho con la cercanía. En cuanto te alejas, ese efecto inductivo desaparece rápidamente. Por tanto, es más importante tener el halógeno cerca del ácido que tener, por ejemplo, dos halógenos en una posición más lejana. Roba más un halógeno cerca que dos más lejos. Y después también deberíamos considerar los ácidos aromáticos, como el ácido benzoico, que aunque la carga negativa
de la base conjugada del benzoico no se puede estabilizar por resonancia, no, la carga negativa del ácido deslocaliza desde un oxígeno hacia el otro. Que se me ha olvidado comentarlo, los ácidos son tan sumamente ácidos precisamente por esta resonancia. Todos los ácidos tienen esos oxígenos y reparten la carga entre los dos oxígenos. Esa resonancia hace que la basicidad sea baja para los ácidos en general, para todos. El ácido benzoico no es capaz de pasar la carga negativa al benceno, no se deslocaliza por él, pero este benceno genera un fuerte efecto inductivo, roba carga del grupo ácido y eso hace que sea un pelín más ácido que los ácidos de cadena alifática. Los aromáticos son un poco más ácidos. De hecho, el ácido benzoico pues tiene un 4,36 de pKa. Y este 4,36 lo podemos bajar si le ponemos, por ejemplo, no sé, en alguna posición del benceno un grupo que robe carga, por ejemplo un nitro. Si colocamos un nitro, bueno, aquí pone un cloro. Con un cloro baja, como podemos ver, a 3,98. Con un nitro bajará un poco más, porque es más electronegativo que el cloro. Y subimos con respecto a 4,36 el pKa si le ponemos un grupo que dé carga, como por ejemplo un metóxido. Si le ponemos un metóxido, bueno, aquí le han puesto un metilo. Es 4,20. Es 4,20. El pKa del ácido benzoico, perdón, es 4,20. 4,2 y el 4,36 que he copiado aquí es con el metilo en 4, en para. Si por ejemplo le ponemos un metóxido, pues este ácido va a subir por encima de 4,2 su pKa, puede subirlo a lo mejor a 4,5. Con un metilo, como vemos, sube a 4,36. Pues con un metóxido que da carga por efecto resonante lo va a subir mucho más. Los sustituyentes que den carga, por efecto resonante sobre todo, pues suben el pKa de los ácidos, haciéndolos más débiles. Y los que roben carga, siempre lo que roba carga, baja el pKa, haciendo el ácido más fuerte. Bueno, no sé si he aclarado un poco las cosas, creo que me he enrollado mucho porque son demasiadas cuestiones. En resumidas cuentas, la acidez de un ácido carboxílico está condicionada por los efectos inductivos y resonantes del sustituyente. En el caso de cadenas alifáticas, pues tenemos un efecto inductivo robando carga. Principalmente se debe a halógenos, aunque también puede haber grupos nitro. Y ese efecto inductivo es mayor cuanto más cerca esté el halógeno del grupo ácido, cuanto más electronegativo sea el halógeno y cuantos más halógenos tengamos. Y en el caso de los ácidos aromáticos son un poco más ácidos que los alifáticos. En vez de 4,7 de pKa, pues andamos en torno a 4,2. Y también dependen de esos sustituyentes que den carga o roben carga. Si el sustituyente da carga, el ácido se vuelve menos ácido, sube el pKa. Si roba carga, baja el pKa volviéndose más ácido. Bien, lo vamos a dejar aquí, este asuntillo de la acidez, y vamos a pasar ya al punto 4, en el que vamos a empezar a preparar los ácidos carboxílicos, la síntesis de ellos. Vamos a ver diferentes métodos de síntesis para obtenerlos.